nuestro fundamento de fe no debe de estar basado en nadie más que solo Dios. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, hermano. Por eso yo vuelvo a insistir, si alguno de nosotros acá no tiene fe, preocúpese por buscar fe. Paz, hermanos. ¿Están contentos? Vamos, hermanos, en esta tarde a meditar en la palabra de nuestro Dios. Y vamos a orar, hermanos, a nuestro Padre para que Él nos bendiga y nos dé su bendición en el estudio, y luego también los niños puedan salir. Glorioso Padre que habitas en los cielos, ante tu divina presencia, divino Dios, doblamos nuestras rodillas agradecidos, Padre, por el regalo maravilloso que nos das de la vida. Sabemos, Padre, que muchos ahora no pudieron vivir, divino Dios, pero en tu misericordia tú nos tienes acá. Y también te suplicamos por tus hijos que andan, eterno Padre, en diferentes misiones de la iglesia, que les bendigas y que sean de bendición para tus hijos a los cuales ellos están sirviendo hoy. Poderoso Dios, bendice a los maestros para que puedan impartir también las clases a los niños, para que cuando ellos crezcan, Padre, no se aparten de tu palabra, sino que permanezcan y continúen, Padre, el evangelio que tu Hijo Jesucristo nos dejó. En el nombre de Jesús te suplicamos, Padre, también que nos bendigas en el estudio que tenemos para hoy, que nos protejas nuestra mente, nuestro corazón, para que pueda esa semilla de tu palabra permanecer y que podamos, Padre, definirnos siempre, en todo momento, en cualquier circunstancia, Padre Celestial, y que podamos permanecer siempre fieles en ti. En el nombre de Jesús te agradecemos, Padre, te pedimos estos favores. Amén. Hermanos, y vamos a dejar que los niños salgan. Y vamos, hermanos, nosotros a entrar en el estudio de la palabra de nuestro Dios en el libro de Hebreos capítulo 11. Y bueno, algunos ya decían, el hermano va a hablar de la fe, ¿verdad? Y ese tema ya me lo sé. Pero bueno, aunque usted lo sabe, pero vamos a recalcarlo nuevamente. Y vamos a hablar de la fe, pero en un sentido, hermanos, que todos podamos comprender en el sentido de la base de nuestra fe. El título, hermanos, lo vamos a basar en fundamento de nuestra fe. Fundamento de nuestra fe. Ese va a ser el título, el cual vamos a encargarnos en esta tarde de escudriñar y estudiar el fundamento de nuestra fe. Bueno, podríamos decir nosotros, ¿será que necesitamos nosotros realmente fundamentar sobre algo nuestra fe? O obviamente, si es que estamos aquí es porque tenemos fe. Pero, ¿qué es la fe? Decimos nosotros, bueno, como dice la palabra, es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, y empezamos nosotros a exponer, a decir el texto. Pero vamos a ver
en realidad no exactamente solamente el punto de vista de la fe, sino más bien, hermanos, el fundamento de nuestra fe. ¿En qué se basa usted? ¿En qué me baso yo para tener fe? Eso es lo que vamos a ver. Si usted va a la calle y le dice, ¿es usted un hombre de fe? ¿Qué va a decir usted, hermano? ¿Qué va a decir? ¿Amén? ¿O va a decir sí? Sí, soy un hombre de fe. ¿O va a decir, mire, sí lo estoy intentando, ¿verdad? ¿O no somos hombres de fe, hermanos? Y luego nos dicen, ¿en qué se fundamenta usted para tener fe? ¿En qué se fundamenta usted para tener fe? Y eso es lo que vamos a ver. Nuestra fe, que nuestra fe está basada en el carácter de Dios, en su persona, en quién es Él, en las cualidades que demuestran que podemos confiar en Dios. Podríamos nosotros decir, bueno, tanta cosa, ¿por qué no dijo el hermano de una vez? Nuestra fe está fundamentada en Dios. Pero ahí hay mucha gente afuera, hermanos, que dice que Dios no existe. ¿Vea? Allá afuera hay muchos. Y todo lo que sucede alrededor se lo atribuyen a la naturaleza. Pero cuando usted les dice, ¿y la naturaleza de dónde proviene? No dicen nada. Ajá. Pero nuestra fe está basada en el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter, hermanos? ¿Tenemos nosotros carácter o no? Sí tenemos carácter. Que sea bueno o que sea malo, yo no sé, pero sí tenemos carácter. ¿Será igual que el de Dios? No, pero sí tenemos carácter. Y vamos a ver, hermanos, para que vayamos, como dicen, aterrizando, Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, y parece que el hermano Wilson me dejó poco tiempo ahora, porque tenemos especiales más enseguida, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Así que vamos a ir un poco rápido, solo vamos a tocar al menos 3 puntos en cuanto a este tema. Vamos a tocar al menos 3 puntos. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí lo tienen, hermanos? Porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo lo leo así, hermanos, pausado, porque estoy enfocando los puntos que Dios quiere de nosotros. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, hermanos, ¿quién es el que nos da, quién es el que da el primer paso en cuanto a agradar se refiere? ¿Dios o nosotros? ¿Nosotros tenemos que agradar a Dios para que Dios nos dé su bendición? ¿O primero Dios nos bendice y después quiere que le agrademos? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo creen ustedes? Ajá. Dios es el que se encarga, hermanos, de dar el primer paso. Si usted está aquí, es porque Dios le hizo a usted algo bonito y a usted le gustó y por eso viene aquí. No diga que viene porque aquí es bonito o porque el hermano Josías lo va a regañar o porque, no sé, me gusta el ambiente de los hermanos o porque se pasa bonito. No, hermano, usted está aquí porque Dios le hizo algo a usted y le gustó. ¿O no, hermano?
Sí, eso así es. Pero dice, hermanos, que después de eso Dios quiere de usted que le agrade. Y no es trayéndole regalos, hermanos. Dios no quiere regalos. Dios no quiere, como le enseñan allá afuera, de que usted traiga un carro y se lo dé al pastor. Dios no le está mandando eso. O que usted venda su hacienda y la done. Dios no le está mandando eso. Él dice que Él requiere de usted fe. Eso es lo que Él pide, hermano. Ya te hice esto, ya te di esto, ya te mostré lo que yo soy. Ahora quiero de ti fe. Vea usted el versículo, hermanos. Yo casi ya no sé, pero no quiero, será que no tengo luz, pero ya casi no miro. Pero dice allí, hermanos, no lo quiero aceptar, pero ya no miro. Dice, pero sin fe, dice, hermanos, es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Él ya lo agradó a usted. A lo mejor usted tenía alguna enfermedad, a lo mejor usted tenía algún problema serio que no podías resolver, y un poquito de confianza que puso en Dios, Dios le mostró su favor, le mostró su gracia. Y ahora usted se hace, como dicen por ahí, hermanos, el desentendido está dando, dice, no, hoy no puedo, más después. Pero el Señor le está diciendo, sabes que si sigues así, es imposible que me agrades. Así dice. Yo no sé, no lo puedo entender de otra manera. ¿O qué dice usted, hermano? ¿Cómo lo entiende usted? O sea, hermanos, para pasar a otro punto, la fe no es opcional. Es obligación de que usted tenga fe para que agrade a Dios. Así que no es que si usted quiere o si usted puede, no. Es que usted tiene que tener fe. Por eso es de que los discípulos, hermanos, cuando vieron que todos se iban, dicen, es difícil tu palabra, es dura. Y les dice el Señor, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro? ¿A dónde iremos? Le dice, si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Había encontrado algo bueno en el Señor Pedro, hermanos? Sí, y eso no lo dejaba ir. Pero se requería de él, hermanos, carácter, un carácter de fe. Y por eso le dice en otros versículos, aumentanos la fe, porque la necesito. Porque sin fe, hermanos, no va a agradar a Dios. Usted puede estar aquí, puede pasar 1 año, 2, 3, 4, 5 años, y va a haber un momento en que usted se va a aburrir de venir aquí, porque está viniendo aquí sin fe. Está aquí porque ya se acostumbró, porque su papá y su mamá son de la iglesia de Dios, y por lo tanto usted tiene que también venir a la iglesia de Dios, pero viene sin fe. El versículo claramente dice que es imposible que agrade a Dios. Yo lo entiendo así, y quiero que usted en esta tarde también lo entienda de esa manera. Porque, dice, hermanos, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay. Usted debe de creer que Dios existe. Dios existe. Y debe de creerlo a toda costa, no es opcional. Dios existe. ¿Por qué? Porque usted se allegó a Él y recibió algo de Él. Así como aquella mujer, hermanos, que estaba con el flujo de sangre y se abrió paso entre la multitud y tocó al maestro. Ella se quiso hacer, recibió sanidad y todo, y se quedó, hermanos, así como qué bonito, ya me siento sana, ya está todo bien. Pero de repente escucha una voz que dice, yo sentí que alguien me tocó. Y entonces, hermano, empezó el nerviosismo de aquella mujer. Vea que sí se puso nerviosa.
Y eso es lo mismo que ha pasado con aquellos hermanos que aún no tienen fe, aquellos hermanos que dicen, no, es que todavía me falta, hermano, es que todavía me falta un año más, 2 añitos, hermano. Como que si uno es el que, como que con uno es la cosa, conmigo o con el pastor. No, hermano, no es con nadie de nosotros. Porque nosotros tenemos carácter, pero no como el de Dios, con cual usted y yo tenemos un compromiso. Un día nos allegamos a Él, recibimos algo de Él y ahora Él quiere que nosotros tengamos fe para que le agrademos. Si usted si usted siente que se le está terminando su fe, hermanos, pídale al Señor que le aumente la fe. Y si usted no siente fe, pídale al Señor que le regale fe, hermanos. Yo un día no tenía fe, no sentía nada. Yo veía a los hermanos cantando y a mí me daba igual, me daba sueño, aburrimiento, me daba de todo. No tenía fe, pero empecé a preocuparme. Bueno, ¿y por qué es que todos estos tienen fe y yo no? Entonces, hermanos, empecé a pedirle fe al Señor. Y por si acaso, hermanos, yo le decía al pastor, ore por mí, hermano, que me aumente el Señor la fe. Como quien dice, por si a mí no me escucha el Señor, a lo mejor al pastor. ¿Vea? Pero yo quiero tener fe. Entonces, ¿por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué más, hermanos, dice el versículo? Porque el que a Dios se allega, crea que le hay, y además de eso es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿en dónde vamos a fundamentar nuestra fe? No, el pastor hace un programa y dice, bueno, en agosto vamos a programar la fecha para los bautismos. Y no sabemos si va a haber algún hermano o alguna hermana, o no va a haber nadie, no sé, pero el hermano en el programa presenta y dice, en agosto vamos a programar la fecha para bautismos. Y luego empezamos ahí por 2 meses antes a buscar posibles candidatos que han estado luchando, perseverando en el Señor, y les empezamos a motivar, y los hermanos se sienten nerviosos y ya no hayan qué hacer. ¿Qué significa eso, hermano? Que nos están viendo al hermano Pedro, están viendo al pastor, al hermano Josías, pero el problema no es con nosotros. Yo le digo, bueno, conmigo, le digo, no, hermano, no se preocupe, o sea, porque de mí no se preocupe, pero de Dios sí, porque dice que no le agrada. No le agrada a Dios. No le agrada, así. Entonces, hermanos, dice, pero sin fe es imposible entonces agradar a Dios. Ahí hay 3 cosas. Si no hay fe, es imposible agradar a Dios. Debemos, hermanos, de creer que le hay, y también debemos de creer que es galardonador de los que le buscan. Y entonces, ¿por qué será que buscamos en otro lado, hermanos? Los jóvenes buscan novia afuera, ¿vea? Porque la miran bien pintadita, con las cejitas así para arriba, rubia. Pero de repente, hermanos, ya es pelo negro también, y las cejas así para abajo, y todo diferente. Y luego empieza a reclamarle, cuando yo te conocí no eras así, ¿ahora qué? ¿Por qué? Porque se va por la apariencia. Y dicen, no, en la iglesia solo hermanas que no son bonitas hay. Sí, hermano, así dicen los jóvenes. Y después, hermanos, están allí, hermanos, que no hayan cómo hacer con las esposas, porque tienen problemas con las esposas que no son hijas de Dios. Igual las hermanas están con problemas porque los esposos no son hijos de Dios. Entonces, sabiendo, hermanos, que Él es galardonador. ¿Qué significa galardonador, hermanos? El que nos regala, hermanos, el que nos da las cosas. ¿Vea? El hermano Marcos ahora ponía un ejemplo
de que cuando él se sentía con hambre iba a visitar a unos hermanos. ¿Por qué creen que los iba a visitar? Porque llevaba hambre y él sabía que ahí era seguro ir a comer. Así lo dijo el hermano. Y así somos, hermanos. Esa es la realidad de nosotros. Si sabemos que el Señor es el dador, el galardonador de todo, ¿para qué va a ir a buscar a otro lado, hermano? ¿Para qué? ¿A dónde? ¿A dónde va a ir? Entonces sí, vale, hermano, realmente tener fe para agradar a Dios. Poner, hermanos, en Él la confianza total, hermanos, en Dios. Eso es tener fe. El Salmo 22, versículo 4 y 5 dice: en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. ¿Qué más dice, hermanos? Clamaron a ti, el verso 5, y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Léalo, hermanos, el Salmo 22, versículo 4 y 5. Dice: en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Allí, hermanos, refleja el carácter de Dios, por lo cual, hermanos, es de confianza. Si usted basa su fe en mi carácter, hermanos, se va a defraudar. Si usted basa la fe en el carácter de alguno de los hermanos acá presentes, lo más seguro es que va a ser un creyente de temporada, por cierto tiempo o mientras está el hermano, y de repente se va a sentir defraudado porque el hombre es cambiante. Está a veces así como sub y baja en temperamento y en todo. A veces nos sentimos bien y a veces nos sentimos de mal humor, y así somos, hermanos. Eso somos la raza humana. Entonces, por lo tanto, nuestro fundamento de fe no debe de estar basado en nadie más que solo Dios. ¿Por qué? Porque la evidencia, hermanos, dice: en ti confiaron nuestros padres. Dice: confiaron y los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron, dice, hermanos, avergonzados. Hay tres cosas allí, hermanos, que definen la confianza que debemos de tener nosotros en nuestro Dios. Dice: confiaron, clamaron, y el resultado, hermanos, es: no fueron avergonzados. No fueron avergonzados. Incluso, hermano, el mismo Sansón, que le sacaron los ojos, hizo lo mismo, hermano. Confió, al final confió en Dios. ¿Y qué más, hermanos? Clamó a Dios, confió en Él, y dice que murieron más de sus enemigos en ese día que durante toda su vida. Así dice la historia, ¿o no, hermanos? Así dice. Cuando Israel, hermanos, vio que iba el ejército de los egipcios detrás, confiaron en Dios, y el mar se abrió y caminaron y pasaron al otro lado. No fueron avergonzados. Pero cuando perdieron la confianza, entonces sí. Cuando se pierde la confianza, entonces sí, hermanos, no somos librados y salimos avergonzados porque empezamos a buscar por otro lado. Bueno, otra razón por la cual no debe usted de poner la confianza en ninguno más que solo Dios. Números capítulo 23, verso 19.
Números 23:19, ustedes lo saben de memoria. ¿Cómo dice, hermanos? Ajá, dice, conoce pues, dice, Dios dice, no es hombre para que mienta, y además, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quiere decir entonces, hermanos, que el hombre se arrepiente. El Hijo del Hombre se arrepiente. El Hijo del Hombre miente. Y a veces nosotros decimos, no, a mí no me gusta mentir, pero cuando algo, hermanos, no está bien, para no sentirnos defraudados nosotros o no defraudar a la otra persona, justificamos algunas cosas. Lo que hacemos es buscar una justificación para mantener la armonía, pero que mentimos, así dice la palabra de Dios. No hay ningún cambio. Dice, Dios no es hombre para que mienta. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Que el hombre miente, ¿o no, hermanos? Y dice, bueno, pero entonces quiere decir que los ministros mienten, los pastores mienten. Ya nos metimos en problemas. El hermano Pedro es mentiroso, entonces, así lo dice el versículo. La hermana, y se mira bien, una santidad de la hermana, pero es mentirosa. ¿Qué dicen ustedes, hermano? Sí mentimos, hermano. Sí mentimos. Ahí el hermano dice, pero a veces le decimos que es una piadosa, pero de que mentimos, mentimos. Y a veces, hermanos, defraudamos al hermano, defraudamos a la hermana. Y a veces queremos imponer, hermanos, nuestro orgullo, nuestro carácter. Y queremos evadir las cosas. Ahora, una cosa, hermanos, es como hijo de hombre ser mentiroso, y otra cosa es el practicante de la mentira. Ese es el pecador, el que vive en el pecado. Es un engañador totalmente. En la iglesia a veces hay hermanos que lo engañan y le hablan maravillas, pero al final ve usted de que nada de lo que dice es cierto. Aquí da por sentado, hermanos, la palabra de Dios, que el hombre miente. Dios no es hombre, dice, para que mienta. Él permanece, hermanos, ahí fiel. No le va a fallar. Por eso es que Él tiene razón de decir, si no tienes fe, es imposible que me agrades. Porque Él tiene todo el derecho de exigir. Yo me siento incómodo cuando usted pierde la confianza en mí. Yo me siento mal cuando veo yo que algún hermano no confía en mí. Yo me siento mal. Igual que todos ustedes, si ustedes detectan en mí que yo no confío en ustedes, ¿cómo se van a sentir? Mal. Pero yo no tengo el derecho a ustedes de exigirles que confíen plenamente en mí, ni tampoco ustedes tienen el derecho de exigirme a mí que yo confíe plenamente en ustedes. Pero Dios sí, hermano. Por eso es que el fundamento de nuestra fe está en Dios, en su carácter, que no cambia. No cambia. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque Él no miente y Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Ese es nuestro Padre Celestial. Entonces, sí tiene el derecho de exigir de nosotros, hermanos, una plena confianza en Él, una plena fe en Él, ¿o no, hermanos? Sí. ¿Cuántos bienes no hemos recibido de nuestro Dios? Muchos. Las iglesias se dividen no por causa, hermanos, de haber sido defraudadas por Dios, sino porque
alguien en la congregación los defraudó y el hermano se molestó, pero como él tenía muchas amistades, pues los demás lo siguieron y se dividió la iglesia. Pero nunca se divide una iglesia porque Dios los defraudó. Va a decir, ¿saben qué, hermanos? Hasta hoy estoy con ustedes porque Dios me ha defraudado. ¿Quién ha dicho eso, hermanos? No. Yo hasta hoy estoy con ustedes porque el hermano Pedro, con lo que me dijo, me acabó. Así que a mí me hasta vergüenza me da venir aquí, mejor ya me voy. Eso sí lo puede escuchar. Pero de Dios que usted va a escuchar eso, no, hermano. No lo va a escuchar. Entonces, dice también, Él dijo, el versículo, Él dijo, y no hará. Una pregunta, dice, habló y no lo ejecutará. ¿Cuántas veces nosotros como hombres decimos cosas y no las hacemos, hermano? ¿Cuántas veces nosotros como hombres hablamos cosas que vamos a hacer, que aquí hagamos esto y lo otro, y no hacemos nada? No hacemos nada. Pero Dios no es así. Por eso es de que Él, con toda certeza, con toda seguridad en su carácter, exige de usted y de mí fe para que le agrademos. Vea que no le está exigiendo más otra cosa, hermano. No hay más. Quiere fe. Entonces, ¿será que es difícil tener fe, hermanos? Sí, hermano, es difícil tener fe. Más que no vemos a Dios. Por eso es de que los hombres se hacen imágenes para tener una idea de lo que es Dios y así despertar un poquito de fe. Pero Dios, hermanos, no tiene ninguna semejanza, no tiene ningún parecer, pero quiere que usted y yo tengamos fe. Pero ¿qué es lo que nos motiva de Dios a tener fe? Es su gracia, es su misericordia, es todo lo que nos rodea, toda la vida, el aire, todo lo que nosotros tenemos, es porque Dios nos lo da. Bueno, conocerle, hermanos, tal como Él es, para poder nosotros tener completamente nuestra fe. ¿Podríamos nosotros tener confianza en alguien que no conocemos? No. Entonces, quiere decir de que si usted no conoce a Dios, va a ser difícil realmente que tenga fe. Entonces hay que conocer a Dios para tener fe en Él. ¿Conocemos nosotros a Dios, hermanos? ¿Qué es conocer a Dios? A través de su palabra, dice el hermano, conocemos a Dios. Conocer a Dios, hermanos, es conocer su carácter. Aquello que nosotros decimos, Dios es amor. Pero también al mismo tiempo, también es fuego consumidor. Entonces, ese decimos, es Dios. Y a veces decimos, con Dios no se juega. ¿Verdad que así decimos, hermano? ¿Por qué decimos eso? Es porque sí tenemos una idea, hermanos, de lo que es Dios. A Dios Dios no nos va a permitir que nosotros le defraudemos. Él exige de cada uno de nosotros todo completo. Dice Deuteronomio 7:9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes, hermanos? Deuteronomio 7:9: a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuánto, hermanos? Hasta 1000 generaciones. Miren, hermanos, 1000 generaciones. Quiere decir de que si usted tiene fe, su hijo también va a conocer a Dios y él también Dios mismo se va a encargar de decirle: tu padre confió en mí,
y no fue avergonzado. Tu padre clamó a mí y le respondí. Por lo tanto, tú también tienes que tener fe. ¿Hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones. Yo no conozco ni siquiera la tercera generación de mí, para atrás, ni para adelante, ni para nada. Pero la promesa, hermanos, dice: conoce pues que Jehová, date cuenta, dice, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. A veces nosotros hacemos pactos, hermanos, entre nosotros. ¿Lo guardamos? No, hermanos. Si no es porque va por un abogado, si no va por un abogado así de palabra, es bien difícil guardar un pacto. Pero ya cuando hay una firma de un abogado, y que después de eso va a llegar por ahí la policía a buscarlo, entonces empieza a guardar el pacto. ¿Vea? Pero Dios dice, hermanos, que hace un pacto con nosotros, que los que le amamos, dice, y guardamos sus mandamientos, y guarda su misericordia en favor de nosotros hasta por 1000 generaciones, hermanos. ¿Sí es digno de confianza nuestro Dios o no, hermanos? ¿Sí vale la pena que tengamos la plena fe en Él o no, hermanos? ¿O hay algo que todavía no nos permita tener mucha fe en Dios? ¿O qué dicen ustedes, hermanos? Bueno, Dios es tan fiel, dice la palabra de Dios. Póngase de pie. Dice 2 de Timoteo 2:13 que Dios es tan fiel que si fuéramos infieles, fíjese, póngale atención a este versículo: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Él no cambia. Si usted quiere, no venga el sábado, pero Dios no dejará de ser Dios. Si usted quiere, se va y no conteste cuando le llame el pastor. Ay, déjelo, ignórelo, ¿verdad? Haga lo que usted quiera hacer. Ay, abandónelo. Dios permanece fiel. Y por eso, hermanos, es de que los hermanos arrepentidos que se van allá como a los 3, 4, 5 años, que ven que de verdad necesitan de Dios, vienen y se encuentran otra vez con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es fiel. O sea que a Dios no le quitamos ni le ponemos nada con que nosotros seamos fieles. Pero Él quiere que usted y yo seamos fieles. ¿Por qué? Para que disfrutemos de su bendición y para que le agrademos, para que seamos agradables. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, hermano. Por eso yo vuelvo a insistir: si alguno de nosotros acá no tiene fe, preocúpese por buscar fe para que sea agradable a Dios. Preocupémonos para que nuestra fe no nos falte y podamos, hermanos, ser agradables a nuestro Dios. Que el Señor bendiga, hermanos, a cada uno y bendiga su palabra en el corazón de cada uno. Paz, hermanos.